¿Qué tal, mi gente? De nuevo volvemos con una sesión de mastering y hoy quiero enseñaros un plugin que me ha encantado y que sé que a muchos de vosotros os va a hacer la vida mucho más fácil. Me parece una maravilla, muy innovador. Como digo siempre, estoy buscando nuevos plugins porque me encanta este mundo, pero muchas veces no te sorprenden, siempre es más de lo mismo todo. Y en este caso tenemos un plugin de mastering, Elevate, y es de la compañía Newfangled Audio. Ok, diréis, madre mía, qué grande es. Bueno, no os preocupéis porque lo podemos hacer un poquito más pequeño, pero yo creo que está interesante que veáis bien lo que hace esto. Bueno, tenemos aquí un proyecto de mastering. Pongamos que esta canción ya la he puesto un ecualizador para hacer un poquito del equilibrio o la creatividad que yo quería. Y ahora vamos a la parte dinámica, ¿no? Vamos a conseguir ese volumen final de la mejor manera posible, etcétera, etcétera. No necesitaríamos más que esto en la parte dinámica si le sabemos sacar partido. ¿Y qué es esto? ¿Qué es Elevate? Bueno, Elevate es, como veis aquí, un limitador True Peak con 26 bandas. Ahora os enseñaré eso. Estas son las 26 bandas. Limiter EQ, ahora os enseñaré en qué consiste también. Transitorios y Shop Clipper como guinda del pastel. Vamos a poner un bucle en este tema. Voy a contar una historia real. Tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás. Vale, estas son las distintas visualizaciones que tenemos en el visor. Messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero un poco las frecuencias, la onda, el gain reduction, que es lo que está reduciendo cuando yo limito la señal. Entonces, si lo tengo a 0, porque me admiraba, era algo normal. Tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones. No estamos haciendo nada y a medida que yo voy subiendo el limitador, pues voy recortando picos y voy agrandando, entre comillas, el volumen percibido teóricamente. Ojo con esto. Acababa de empezar, le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval. Bueno, aquí vemos cada vez que esa línea naranja, roja, baja, es que estamos recortando. Lo que quiere decir que ya estamos limitando demasiado, ¿ok? Entonces vamos. Vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar. Le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar. Hicimos fotos, en la red están. Ahí con 3,3 dB ya estaríamos limitando un poquito. Y ahora, ¿qué tiene de especial poder limitar con 26 bandas? Estas bandas están colocadas de una manera específica pensando en zonas estratégicas donde nuestro oído es más sensible. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. Veis que si le meto más caña, aquí empiezan a bajar además de aquí. Lo que quiere decir esto es que con el algoritmo inteligente, el plugin, en vez de estar limitando una sola banda, está limitando las que considera que necesita, las resonancias, donde él considera que necesita una limitación. Y de esta manera está repartiendo, como él considera, ese aplastamiento de una manera inteligente, de forma que conseguimos más volumen con menos distorsión. Hay una manera muy fácil de comprobarlo, es haciendo el ganso. Si tú le metes a tope, Pegaron un par de sus temas en particular en internet, se les subió. Pues obviamente todas las bandas están limitando porque le hemos metido mucha caña. Pero fijaos si cambio 26 bandas por una sola banda. Y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y aquel muchacho que me defendía en foros meses atrás negaba que yo fuera su influencia principal. Voy a contar una historia real. Hay menos distorsión. El sonido es más amplio y más relajado. Obviamente aquí está destrozado porque le he puesto 12 para que lo notéis. Pero ¿qué pasa si nos volvemos? Mucho tiempo atrás logró encontrar mi mail para contactar. Me agregó al Messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad. Se emocionaba porque... Es otra cosa. Convertir el limitador de una sola banda a 20 bandas, perdón, a 26 bandas, ya te da una apertura en el sonido que flipas.
Podrías venirte aquí y tocar cada banda y moverla a un sitio o a otro, pero realmente no es necesario. Podría ser necesario en caso de que necesitases poner menos bandas porque no te da la CPU. Es un plugin que cuando tiene las 26 bandas consume más recursos que cuando tiene una sola, o cuando tiene 5 o cuando tiene 10. Por eso yo te recomiendo que no lo uses en el Buzzmaster, sino que exportes sin masterizar tu track, crees un nuevo proyecto solo de mastering y utilices las 26 bandas, que vas a conseguir un sonido mucho más abierto. Siempre que hago estos tutoriales o estas demostraciones, intento exagerar un poquito los parámetros. 4 me parece que es un poco exagerado, pero de esta manera pues podéis notar más lo que ocurre. Con el parámetro velocidad, cuanto más rápido va, más evitamos un poquito los efectos de bombeo, pero a veces no es lo que quieres. A mí me gusta en un término medio aproximado. De mi casa y de mi estudio sin dudar, hicimos fotos, en la red están, las puedes hallar como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses. Ceiling es la salida, o sea, hasta aquí bien, es un limitador. O sea, esto estamos saliendo a menos 0.1 y aquí tenemos la velocidad a la que se adaptan las bandas. A mí me gusta ponerla entre el 70 y el 100%. Cuanto más se adapta a la velocidad, lo mismo. Vamos a conseguir mayor limpieza y mayor empleo del algoritmo inteligente para conseguir lo que venimos buscando, que es más volumen, más grandiosidad, más tamaño, más apertura, sin tantos efectos secundarios. Me agregó al Messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar, yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad, se emocionaba porque me admiraba, era algo normal, tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar, me mandó letras y canciones, eran un desastre, algo común en alguien que acababa. Esto básicamente es un ecualizador, pero lo que está haciendo es decirle al limitador cómo quiere que actúe en cada banda. Y de esta manera, pues resalta más unas u otras y es como tener un ecualizador integrado en el plugin. A mí no me gusta utilizarlo, ¿vale? Le doy aquí y todo vuelve a su sitio, porque se supone que cuando yo llego aquí a la parte dinámica, a limitación, Shot Clipper, ya he encontrado con un ecualizador antes de llegar aquí el sonido que yo quería. Pero entiendo que puede haber gente que lo quiera hacer directamente aquí y solo pone un plugin. Él es perfectamente capaz. De ahí nos pasamos al módulo Transients. Como decía, algunos limitadores, por norma general, suelen quitarle un poquito de pegada al sonido, y más si está pues activado el True Peak, que es para que no se nos escapen picos. Y con esto un poquito lo recuperaríamos. Hicimos fotos, en la red están, las puedes hallar como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. ¿Os dais cuenta cómo estamos enfatizando de una forma bestia la pegada de los instrumentos? Bueno, cuando te pones el adaptativo en multiband, siempre lo mismo, el algoritmo va a funcionar mejor, va a funcionar en las bandas más adyacentes a los sitios con pegada en vez de funcionar de una manera un poco global, con lo que se van a notar bombos, cajas y charles, sobre todo, que son los elementos, al menos en este género, que más destacan en la mezcla. Y el trans énfasis, pues lo que hace es exagerar cuánto exageramos la banda, ¿vale? Y dirás, pero si eso ya lo haces con esto, ¿para qué quieres esto? Porque a lo mejor quiero exagerar algunas bandas, pero otras no. Por ejemplo, vamos a dejarlo así al máximo por poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí me gusta porque puedo enfatizar un poco la transiente del bombo, pero aquí no me gusta tanto porque se enfatizan mucho las transientes del hi-hat y me vuelve el tema demasiado filoso. A llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad, se emocionaba porque me admiraba, era algo normal, tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar, me mandó letras y canciones, eran un desastre, algo común en alguien que acababa de empezar, le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap, y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval, vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar, le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar, hicimos fotos, en la red están, las puedes hallar como los temas que me... Bueno, voy a quitar este parámetro. Que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar.
Insisto, son ajustes extremos, pero yo sé que esto en YouTube y dependiendo de los auriculares y los altavoces que tengan, no se nota mucho. Por eso estoy haciendo un ajuste tan extremo, para que ustedes lo noten. Esto habría que hacerlo con más sutileza. Y después de este afilador de transitorios, tenemos la última parte, que es el Shock Clipper, que es como una segadora. Pegaron un par de sus temas en particular en internet, se le subió y empezó a cambiar. Que recorta y genera armónicos, o sea, distorsión, que en su justa medida pues pueden sonar bien. Y luego tenemos la manera en la que lo hacemos. Shock Clipper, es decir, afecta poco a poco desde más abajo en los picos, o empieza a afectar directamente Hard Clipper en los picos que entran, ¿vale? Ahora mismo sonará muy mal porque está a tope, pero para que os hagáis una idea... Cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y aquel muchacho que me defendía en foros meses atrás negaba que yo fuera su influencia principal. Voy a contar una historia real. Tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás. Logró encontrar mi mail para contactar, me agregó al Messenger de Microsoft. ¿Podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad se emocionaba. Vale, voy a dejar en undo todo el proyecto. Se emocionaba porque me admiraba, era algo normal. Tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones, eran un desastre, algo común en algo. Y luego tiene una cosa también muy interesante, que es este botoncito es lo que se llama el delta, ¿vale? Diréis, ¿qué sirve eso? ¿Para qué sirve? El delta sirve para escuchar lo que le hemos agregado con estos procesadores. O sea, Alguien que acababa de empezar, le enseñé lo que eso es lo que hemos agregado a nuestra señal. Muy contento, lo empezó a poner en práctica el chaval. Y de esta manera podemos ver que nos hemos pasado. Yo ya lo sabía, ya lo he dicho, que era un procesamiento extremo, pero era para que vierais, para que lo notaseis. Pero sí, también escucharlo así nos viene muy bien, por ejemplo, para entender... Con sus papás a visitar a un familiar, le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar. Cómo el énfasis de las transientes nos impulsa la pegada. Hicimos fotos, ¿O no? a veces las puedes hallar como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. ¿Veis? Si estamos muy aquí, no suena tan roto, pero suena un poco burbujeante. Si estamos aquí, suena menos burbujeante, pero suena más roto. Es decir, una distorsión típica de toda la vida, y aquí en un esfuerzo por no distorsionar, pues suenan artefactos que son como burbujas. Evidentemente estos artefactos tan bestias son porque estamos al 100%, ¿vale? Lo normal... Pegaron un par de sus temas en particular en internet, se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y ahora nos vamos al Shock Clipper. En foros meses atrás negaba que yo fuera su influencia principal. Voy a contar una historia real. Tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás. Logró encontrar mi mail para contactar, me agregó al Messenger de Microsoft. ¿Podéis imaginar? Hablaba mucho. No obstante, no os preocupéis mucho por si suena más o menos distorsionado en el modo delta. Lo interesante es que oigáis en conjunto y os suene bien, y que tengáis un poco el concepto de no por conseguir mucho volumen destruyáis vuestro audio con distorsión, pero para la gente que empieza usando el modo delta se puede dar cuenta de si está haciendo demasiado daño a su sonido por querer exagerar la sonoridad, cosa que a mí me parece un error. Yo haría esto mucho más moderado, ¿vale? Repito, lo que estoy tratando es de que... Y luego tenemos la salida en output. Cosas como el delta y el auto-output son maravillosos, porque ¿para qué nos sirve? Para compensar el volumen que nos está añadiendo el plugin y de esta manera saber si realmente lo que estamos haciendo mola o lo que estamos haciendo pues es simplemente subir el volumen a lo bruto y destrozar el audio. Entonces vamos a oírlo en bypass con y sin él. Cariño, la verdad, se emocionaba porque me admiraba, era algo normal. Tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones, eran un
un desastre, algo común en alguien que acababa de empezar. Le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap y muy contento lo empezó a poner en práctica. El chaval vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar. Le abrí las puertas de mi casa y de... Pienso que cualquier plugin que salga en estos tiempos ya debiera tener el delta y la salida autocompensada. Me parece un atraso que no esté eso en todos los plugins de ahora. O sea, y me gustaría, para cerrar este vídeo, me gustaría leeros algo de la gente de Elevate Sounds y por qué me gustan, por qué me interesé por este plugin, por qué me interesé por esta marca. Importante, el manual es súper claro, todo lo que yo he explicado y alguna cosa más las explican muy claro, se entiende, parece como muy complicado, pero se entiende muy rápido. Si abres el plugin y lees el manual, vas a entender exactamente el porqué de las cosas, el orden en el que lo tienes que hacer, se entiende todo a la perfección. Es un manual que ya quisieran muchas otras marcas. Y ahora hay algo que os quiero leer, que dicen al final del manual y que quizá siento que son sinceros con esta filosofía y por eso me he sentido atraído por este plugin y por esta marca. Por eso seguramente os mostraré más plugin de la marca en próximos vídeos. Dicen, el Oxford English Dictionary define newfangled como objetivamente nuevo. La tecnología musical a veces puede ser una búsqueda retrógrada. Esto es comprensible. El propósito de la tecnología musical debería ser ayudar a los músicos a hacer buena música. Ha habido muchos equipos excepcionales en el pasado. Deberíamos tratar de conservarlos y ponerlos a disposición de las personas que quieran usarlos. Y el tiempo y la dedicación necesarios para dominar un instrumento musical significa que los cambios en su diseño, a menudo evolutivos, en lugar de revolucionarios. Bueno, lo que está diciendo es que los Teletronics, los Pultecs de toda la vida son herramientas muy buenas y que es normal que las marcas los quieran emular. Y que eso está bien de alguna manera, pero impide revolucionar o innovar. Y dado que tenemos una tecnología como la que tenemos, no tiene demasiado sentido hacer un plugin que emule un equipo analógico de hace 50 años, de hace 40 años, sin agregar o revolucionarlo de alguna manera, aprovechando todo lo que tenemos ahora. Y es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Cada vez que sale un nuevo plugin de Teletronics, muere un gatito inocente. Entonces, esto es otra cosa. Tienen otro enfoque, un enfoque innovador. Entonces, dice, sin embargo, los grandes equipos de antaño son, en la mayoría de los casos, aquellos que contenían nuevas ideas en su época. Un Pultec era muy bueno cuando nació. Ahora, pues sigue siendo muy bueno, pero no es nada innovador ni revolucionario. La reverencia que tenemos hacia estas piezas antiguas a veces puede convertirse en fetichismo, ciertamente. Y la recreación sin sentido de equipos clásicos puede no inspirar a los músicos y artistas a asumir nuevos riesgos. Y además es cuestión de marketing, porque ¿cuántos de los jóvenes que masterizáis hoy en día habéis visto un Pultec o un Teletronic en vuestra puta vida? Ninguno. Yo he visto hace poco equipos analógicos antiguos, hace poco en un curso de mastering que he hecho, pero no los conocía. Conozco perfectamente el Teletronics porque me lo ha vendido Universal Audio y porque me lo ha vendido Waves y porque me lo ha vendido la otra y realmente pues está muy bien, pero con la tecnología actual podemos aspirar a más que emular viejas glorias. Es importante asegurarse de que los artistas e ingenieros tengan acceso a buenas herramientas que los inspiren y no se interpongan en su camino. Pero estas herramientas nunca deben usarse como una manta de seguridad que se interponga en el camino de los oídos y el gusto de un artista o ingeniero. ¿Se entiende? No tenemos por qué querer sonar como sonaban las canciones antiguas. No tenemos por qué querer sonar como sonaba un NIF. No tenemos por qué. Y a veces el marketing nos hace que queramos sonar como sonaban ciertas piezas. Newfangled Audio busca fabricar solo equipos que incorporen nuevas ideas. Para eso tenemos la tecnología.
Queremos fabricar equipos fantásticos, pero solo usando ideas que otros no usan. Por ejemplo, las 25, las 26 bandas. Somos conscientes de que en ocasiones desviarse de la norma puede resultar censurable. Eso pasa en todo. A mí no me gusta hacer rap muy purista, me gusta hacer rap fusionado y me gusta agregarle sonidos que probablemente la mayoría de los raperos no agregarían. Pero porque están ahí, existen. Y lo que hacía Wu-Tang Clan ya lo hizo Wu-Tang Clan. Yo quiero ser yo. Y me gusta este enfoque con esta personalidad que tiene Newfangled Audio de querer hacer herramientas que, aprovechando el tiempo en el que estamos y la tecnología que tengamos, nos den más que una simple emulación con el botón de compresor óptico y el botón de ganancia. Necesitamos más, y a mí me gusta mucho que marcas como esta tengan este enfoque, así que seguramente verán más vídeos con otros plugins suyos y los veremos. Gracias por ver el vídeo. Les recomiendo muy mucho, si tienen que masterizar, sobre todo si son ingenieros de mastering, que consigan este plugin. Hay más en la página de Newfangled Audio. De verdad, pruébenlo y escúchenlo con sus propios oídos, hagan comparaciones con el típico limitador monobanda y luego me cuentan. Nos vemos.